dos hijos. Cuando tenía su hija 7 años y su hijo 3 años, enfermó. Y se empezó a hinchar su garganta, de tal manera que no podía respirar, y no podía comer, no podía tragar, y estaba muriendo asfixiada. Llevaron de urgencia al médico, no le encontraban nada, no sabían qué era, no sabían qué estaba pasando con ella, y no sabían cómo tratar eso, y estaba muriendo asfixiada. Y los médicos, ¿saben qué? Estaban esperando que muera para hacer una autopsia, para saber qué era eso que estaba pasando con esa mujer. Y mientras estaba ahí, en la sala, Luisa cuenta que entró una ancianita y le regaló un libro. Un libro que en la tapa decía, Dios habla hoy. Y que le dijo, hija, voy a orar por usted. Y oró por Luisa. Y Luisa empezó a leer ese libro como si fuera una novela, pero era el Nuevo Testamento. Era la palabra de Dios. Dios habla hoy. Y leía la Biblia y leía sobre los evangelios, lo que Jesús hacía. Y se durmió. Y cuenta Luisa que tuvo un sueño y que en ese sueño Dios le habló y le dijo, te voy a sanar. Amén. Y me vas a dar un hijo. Y se despertó asustada ya. Era el otro día. Decía, no, Dios, mis hijos no. Llévame a mí, pero a mis hijos no, son pequeñitos. Llévame a mí, mis hijos no. Y cuando se quiso dar cuenta, ya podía hablar, podía tragar y no tenía nada en su alma. Gloria a Dios. Entraron los médicos a hacer la ronda y le dijeron, ¿cómo estará mi hija? Ya estoy bien, doctor. Y se asombraron, hicieron una junta médica, vinieron de todos los lugares del hospital a revisarlo, no tenían nada, no sabían qué había pasado. Y le daban el alta porque ya estaba bien. Pero volvió a ver a la ancianita que le regaló la Biblia. Y le dio un tratadito y le dijo, Dios te sanó, tiene que ir a la iglesia a agradecer a Dios. Así que ella fue con sus 2 hijitos, su niña de 7, su nene de 3, a una iglesia a agradecer a Dios. Y en ese tiempo eran los coros al ritmo del paso doble, ¿no? Y a ella le gustó y se quedó en la iglesia. Y empezó a hablar con el pastor y dice que tenía miedo, estaba asustada, porque había tenido ese sueño, que Dios le dijo que le iba a sanar, pero le iba a dar un hijo, y Dios la había sanado. Pero ella tenía mucho miedo porque no quería que sus hijos, ninguno de sus hijos, Dios se los lleve. Y el pastor le dio tranquilidad y oró por ella. Y al tiempo, dice que en una reunión, antes, en los cultos de aquel tiempo, en la dinámica del culto, y si alguno tiene alguna necesidad, alguna petición a Dios, levante su mano y vamos a orar, ¿verdad? Y Luisa levantó su mano y dijo, miren, yo pido oración porque que Dios me guarde y me ayude porque estoy embarazada y me quiero quitar el embarazo, ¿no? Quería abortar y quería pedir oración para que Dios la guarde. Así que el pastor entendió. Cuando terminó el culto le llamó a Luisa y le dijo, mire, no tiene que hacer eso, está mal. ¿Sabe que ese es el hijo del sueño que Dios le pedía? Amén. Ese es el hijo que tiene que nacer, no tiene que hacer lo que usted está pensando. Y sabe que Luisa entendió y ese hijo nació, y ese hijo creció, y ese hijo empezó a predicar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y ahí por las naciones a predicar. Amén. Sabe que yo soy ese hijo. Amén. Quiero decirle en este testimonio el que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, igual que conmigo antes de nacer. Satanás, el diablo, quería matarme antes de que naciera. Y ese plan es el mismo con cada uno de ustedes. Satanás tenía planes de matar a cada uno de nosotros, aún antes de nacer, porque es lo que busca nuestra destrucción. Pero Dios se cruzó en cada uno de nuestros caminos. Amén. Dios se cruzó en medio de Satanás y dijo, yo lo conozco, antes que se formase en el vientre, yo lo escogí, yo lo santifiqué para que predique mi palabra en todas las naciones. Así que quiero decirle que Satanás quiso destruir su vida.
Satanás quiso matar y destruirlo antes que naciese. Pero hoy está en este lugar porque Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Y ese plan, ese propósito es que usted predique su palabra. Que predique la verdad del Evangelio, donde está y a donde se mueva y a donde vaya.